muchas gracias por estar aquí y empezamos. Gracias, Eleonora. Me encanta esta invitación, me encanta que me hayas pedido que venga y estoy aquí con muchísimo gusto y muchísima emoción. Es como un reencuentro después de tantos años, ¿no? Este es un trabajo que como verás, está escrito a ese proyecto que empezamos juntos hace unos años con el grupo de los normales. Y bueno, forma parte del libro que estoy terminando desde hace 4 meses sobre el Parque Central. El trabajo se llama Humanos y Alimañas, la lucha de especies del Parque Central. Una leyenda corría de boca en boca por Caracas a finales del siglo XX. En el tercer sótano del Parque Central vivía una gigantesca anaconda que se alimentaba de las ratas de los sumideros del enorme complejo del centro de la ciudad. Un amante excéntrico se la había regalado a su amada cuando era pequeña. Al crecer no hubo otro remedio que dejarla de su cuenta en el abandonado y siniestro tercer sótano del Parque Central. En algunas versiones posteriores, la anaconda también se alimenta de indigentes, de los refugiados de la trágica vaguada de Caracas del 2010 y de despistados. Rafaela Bayuca publicó en el Diario El Nacional una de las versiones en 1998. Una anaconda en Parque Central, la tituló. José Antonio Barrios, en 2014, publicó en el blog La Cotufa no baila más una obra de teatro a partir de otra versión, que llamó La Anaconda del Sótano 3. En 1995, José Luis Palacios gana el concurso de cuentos del Diario Nacional con Invertebrados, que trata del encuentro amoroso de un escritor de mediana edad, muy bien afeitado, maniático de la limpieza, gran consumidor de artículos de tocador y conocedor de insectos, y de una joven publicista, con mucho vello, largas y duras clinejas, labios africanos y que le gusta la literatura venezolana, según el escritor, que a su vez es el narrador del cuento. El higiénico escritor insiste en describir a la publicista a lo largo del cuento con curiosas metáforas frutales, duraznos, guamas, conchas de coco, naturalizando su cuerpo constantemente. Después de ver una película y tomar algunas cervezas, la pareja llega al atiborrado apartamento de Parque Central donde ella vive. Para enorme sorpresa del ahora desprevenido escritor, el apartamento está repleto de pacotilla y, más importante, de hormigas, chiripas, cucarachas y demás organismos microscópicos como ácaros. Tiene que ver con que solo nos ponen el agua 3 horas al día, dice ella. Toman tragos, matan hormigas en la cocina y al final, acompañados por miles de insectos, rodeados de miles de múltiples invertebrados, el escritor y la publicista tienen sexo varias veces. En 2015, Feroz y Santaella publica en su colección Terceras Personas el cuento Intrusos. En él se nos presenta una pareja que conversa un sábado en la mañana en la sala de su apartamento del Parque Central. Él fuma, ella lee el periódico. En medio de una serie de reclamos de Reinaldo que surgen de la nada, resentimientos que luego afloran y venganzas íntimas que al final estallan, Reinaldo y Rosita recuerdan el cuento del ratoncito que Rosita mató en el 2008 cuando estudiaba en París. Rosita había arrojado agua hirviendo sobre un ratoncito que había caído en la papelera del baño y no podía salir, tal y como hubiera hecho su madre en un caso similar. Reinaldo, a su vez, como respuesta extemporánea, como réplica a la historia del ratoncito, le cuenta que mientras ella estuvo en París, mientras pasaban los meses y ella no le escribía nada, como había prometido, una enorme rata entraba en el apartamento de ellos en Parque Central.
Un día Reinaldo decidió ponerle una trampa en la que la rata cayó, pero quedó viva. Entonces Reinaldo recordó el método de Rosita. Le cuenta. Fue al baño, llenó un tobo de agua caliente y lo arrojó sobre la rata. Pero la rata no murió, sino que chilló. Chilló como un ser humano, como chillaría una mujer. Esto es una cita. Una mujer que recibe placer y dolor al mismo tiempo. Fin de la cita. Reinaldo repitió varias veces el procedimiento hasta que la rata al final muere. Las ratas son más difíciles de matar, dice Reinaldo. Se empecinan en vivir como un vicio en tu espíritu, como un cuerpo de mujer, como su sexo que te atrapa. Se te mete en la cabeza y son duras de matar. Son un vicio, sí, y uno trata de zafarse de ellas, pero nada. Rosita se agitó como una serpiente y le dio una cachetada. Reinaldo no hizo nada, se limitó a sonreír. Me das asco, dijo ella. En la novela El caso de la araña de 5 patas, Otrova Gómez cuenta la historia de la investigación del misterioso asesinato de Radimiro Pérez en la sala de su apartamento, en la urbanización Caricuao, al oeste de la ciudad de Caracas. En la escena del crimen, el narrador de la historia, una suerte de Lupano, Sherlock Holmes, que fue llamado por un comisario de la policía para ayudar a resolver el caso, se pregunta, esto es una cita, ¿por qué aquel hombre de sonrisa pasible se tomó el veneno para ratas? Se abrió las venas y se hizo el harakiri al mismo tiempo que se ahorcaba. Fin de la cita. Mientras examina el cuerpo, el narrador dice que ve una araña de 5 patas, que en suaves y diligentes brincos tejía su red mortífera desde el cordón de la horca hasta el cuchillo alojado con elegancia en el bajo vientre del difunto, dice. Toma la araña y la guarda en el bolsillo. Al rato recuerda que la araña de 5 patas es el símbolo de la Federación de Suicidas, que tiene oficina en Parque Central. Decide visitarla para seguir la pista. Ahí conoce al presidente de la Federación de Suicidas. Lo interroga sobre el asesinato de Radimiro Pérez. Mientras hablan, el narrador piensa: me llamó notablemente la atención el hecho de que le salieran arañas peludas de 5 patas que se paseaban juguetonas por su puerta. Al rato es expulsado de la oficina sin mayores explicaciones. En todos estos textos aparecen animales interactuando con seres humanos, como protagonistas en algunos casos, o como personajes importantes en otros, de las historias que se relatan o se representan. La otra variable que se repite es Parque Central, que es mi objeto de estudio desde hace algunos años. Los animales que aparecen no son, sin embargo, genéricos, desmarcados, predeterminados o normales, por así decirlo. Tampoco son animales domésticos, aunque viven en el mismo domicilio que los seres humanos, que los demás protagonistas, en el estacionamiento, en la sala, el baño y el dormitorio de los apartamentos y oficinas de Parque Central y en una guardilla en París. Anacondas, hormigas, chiripas, cucarachas, ácaros, ratoncitos, ratas y arañas. Todos ellos son, en realidad, lo que se suele llamar alimaña. Lucinda Cole dice que el término alimaña no es fácil de asir, porque no se refiere ni a una clasificación biológica, esto es una cita, particular, ni a un grupo de animales relacionados genéticamente. Por el contrario, es el nombre de una categoría de criaturas que se definen de acuerdo a un nexo a menudo inestable, con una serie de características. Suelen ser pequeñas, siempre son viriles y, cuando se presentan en grandes grupos, pueden ser perniciosas y hasta peligrosas para los órdenes de la agricultura y de la sociopolítica. La característica principal de las alimañas es que se reproducen tan rápidamente y en tales cantidades que acaban por amenazar con la devastación de su contexto biológico, ambiental y, desde la perspectiva humana, sociolegal. Fin de la cita. Las alimañas, o bichos a secas, suelen estar asociadas con el contagio de enfermedades como la peste, el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya, la enfermedad de Lyme, la miriasis, o a la suciedad
porque comen de la basura, o a rituales diabólicos, porque pueden formar parte de recetas del brujo o tomar parte de procesos mágicos. Pero no todas transmiten enfermedades, no todas comen de la basura, no todas están vinculadas a rituales y no todas son peligrosas. Lo que resulta esencial para los Invacol es que los seres humanos ven en las alimañas una amenaza por su sorprendente capacidad reproductiva. Por eso las alimañas luchan con los seres humanos por la comida, por ejemplo, sobre todo en los casos que ella estudia en el siglo XVII y XVIII. El asunto, sin dejar de lado las variables simbólicas, fóbicas, paranoicas y normalizadoras, que por cierto nos interesan en nuestro caso, tiene, quiero decir, un componente material puro y duro que no se puede dejar de lado. A lo largo de los folletos promocionales, Cómo vivir mejor en una ciudad moderna, el corazón comercial de Caracas, Parque Central y su apartamento en Parque Central, así como en revistas y piezas de publicidad, se imagina y promueve Parque Central como un instante, un momento en el eje sintagmático, en el que nada se parece al pasado y el futuro ya está realizado. Tabula rasa y a la vez máquina del tiempo. El pasado desaparece y el futuro se hace presente. La historia queda anulada en una hora perpetuo, espeso y despolitizado. Eso con respecto al tiempo. ¿Y qué pasa con el espacio? Parque Central es un complejo que nació rodeado de áreas verdes y entes culturales, como el Parque Los Caobos, el Museo de Bellas Artes y de Ciencias Naturales. En su seno nació el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de los Niños, donde trabajó Eleonora, ¿no? Sí, en el principio de los tiempos. Y luego, en sus alrededores se construyó la nueva sede del Ateneo de Caracas y se inauguró el Teatro Teresa Carreño. Parque Central tiene varios tipos y tamaños de apartamentos, con salas de baño, con bañera de fibra de vidrio, sanitarios sin depósito de agua, lavamanos empotrados, pisos alfombrados de pared a pared y paredes cubiertas de papel tapiz, cocina con pisos de vinil y muebles empotrados, lavadora, secadora, enormes ascensores con capacidad para 24 personas, los ascensores originales, aire acondicionado central. Estos apartamentos han sido usados como viviendas, oficinas, salas de masajes, etc. También se cuenta en Parque Central con espacios comerciales, oficinas regulares, restaurantes, salas de conferencias, salas de cine, consultorios, farmacias, colegios, guarderías, portero eléctrico en cada piso y portero uniformado en cada edificio. Una iglesia católica, como es de suponer. Otras religiones no tienen lugar en el proyecto original. Todo este enorme complejo contaría con vigilancia 24 horas al día, circuito cerrado. Y lo más importante en esta ocasión, todo estaría limpio, sin polvo, ni ruidos, ni olores molestos, gracias al aire acondicionado central y al sistema hidráulico de disposición de basura, que es como de los supersónicos. Este espacio contrastaría con su entorno, con la Caracas, que desde 1936 hacía contradictorios, desordenados y en muchos casos frustrados esfuerzos por cambiar, por modernizarse, sin lograrlo plenamente, sacudida por enormes migraciones, como el resto de las ciudades latinoamericanas a partir de los años 30 del siglo XX. Migraciones que le darían a estas ciudades su carácter escindido, según José Luis Romero. Un espacio, en fin, higiénico, vigilado, servido, autárquico. La gente bromeaba que lo único que le faltaba a Parque Central para ser considerado de verdad, una ciudad dentro de la ciudad, era un cementerio. Un espacio, por decirlo con una sola palabra, grande y contradictoria, humanizado. Parque Central humaniza Caracas es precisamente uno de los slogans del conjunto y del Centro Simón Bolívar. En el discurso de la época se daba por descontado que la vieja ciudad colonial española se había deshumanizado y que los proyectos modernos de renovación urbana la rehumanizarían. Para volver a mi argumento central, en ese espacio y en ese tiempo que contempla todo o casi todo lo que la clase media venezolana de la época aspiraba,
o que por lo menos produce esa sensación de totalidad, los animales no tienen lugar, o tienen un lugar lateral, subalterno, objetificado o simbolizado, o como negación. Y a las alimañas, por su lado, se las ubica del lado de afuera del Parque Central. Podríamos decir, para adelantarnos a las conclusiones por un instante, que si quisiéramos definir al Parque Central por lo que no es, habría que proponer que no es el espacio de los animales ni de las alimañas, que en este caso particular quedan ambas del mismo lado, juntas, del lado de afuera del espacio humanizado, de un espacio desanimalizado y desalimalizado, y a la vez desmalezado. Digo que es interesante que en este caso queden del mismo lado porque en general se suelen hacer grandes esfuerzos por distinguir las alimañas de los animales, por separarlas y tratarlas de manera distinta. A las alimañas se las persigue, liquida, erradica a través de envenenamientos, trampas, fumigaciones, cacerías y desinfecciones. Nos angustia su poder reproductivo, como diría Lucinda Cole, y ponen en riesgo a los humanos. A los animales se les controla y administra en zoológicos, reservas naturales, espacios domésticos, o se les deja en libertad, sobre todo cuando no interfieren con la vida de los humanos. Si interfieren en la vida de los humanos, si interfieren en los espacios humanizados, entonces se las persigue y liquida como los animales. Esta peculiaridad es la que me interesa, esta ausencia, este hueco o esta presencia problemática y negativa en los proyectos promocionales del Parque Central. ¿Por qué? Quiero decir, en los años 70 en Caracas, en un proyecto de renovación urbana, los animales domésticos no forman parte de la idea de vivir en una ciudad moderna. ¿Por qué ser humanos en Caracas en esa época excluye la relación con los animales? ¿Y por qué en los años sucesivos aparecen narrativas y representaciones del Parque Central en las que los animales, especialmente las alimañas, retoman esos espacios de los que fueron execrados y combaten con los humanos en una lucha desigual y fiera? En los folletos, como decíamos, aparecen mencionadas las alimañas, y los animales aparecen poco, muy poco, en claves muy peculiares. Aparecen de vez en cuando como medio de transporte. En este caso particular, se muestra el paso del tiempo y la caducidad de la ciudad del pasado, que es el tema recurrente de los folletos. Por eso aparece al fondo de la imagen una mujer, por cierto, que cabalga. Este tema de las relaciones interseccionales entre mujeres y animales también me interesa, lo veremos más adelante. Más cerca de nosotros, un automóvil, que me imagino que es de finales del siglo XIX, que aún recuerda una carroza a caballo con un conductor. Y más cerca de nuestra mirada, una ilustración pop que representa el presente, podemos suponer. En el texto, de hecho, se hace énfasis en la muerte del pasado. Les leo un pedacito. Ay, pasa el anterior, no se puede leer ahí, ¿verdad? Ahí dice, donde está la flechita azul, atrás quedó la antañona villa de Santiago de León de Caracas. Atrás quedó con sus dulces añoranzas de tiempos previos. Esas añoranzas que nos hacen olvidar a veces las imperfecciones e incomodidades propias de aquel tiempo pasado, que no siempre fue mejor. Y comienza, digamos, una retórica que justifica esta tabula rasa. Así nació el Parque Central de Caracas, concebido por sus realizadores para que las gentes disfruten a plenitud del derecho de ser gentes y vivir mejor en una ciudad moderna dentro de la gran urbe capitalina. Es el Parque Central todo lo que nos promete el futuro, en Parque Central todo lo que nos promete el futuro ya está realizado. También aparecen los animales como comida. Sale como un chef con un plato de pescado y esta chica comprando un pescado.
En Parque Central, la oferta de restaurantes, supermercados y demás tiendas de alimentos fue notable en su momento. También aparecen como decoración, curiosa esta, lo que parece ser una piel de vaca que a su vez está sobre una alfombra de pared a pared, que venía con los apartamentos y que era parte del diseño que garantizaba confort y a la vez encierro. Los animales también aparecen como juguetes, como el que cabalga el niño de aquella foto atrás, o el que está más bien enfrente del dibujo, que parece un pato o algo así, o como máscaras o disfraces, como la del ratón que lleva el niño de pijama de nubes en un cielo púrpura, ¿no? O como alimento de nuevo, la vaca que sale representada con los cortes convencionales de la carnicería venezolana, con el mapa o el prototipo de la deconstrucción de su cuerpo, listo para ser beneficiado. En casi todos los casos son representados como figuras de animales inanimados, comida, decoraciones, juguetes, máscaras o disfraces. Y además son representados a través de imágenes, dibujos o fotografías. Este no es el caso de las alimañas. Son alimañas animadas las que aparecen en los folletos promocionales de Parque Central. De verdad, me gustaría decir, reales. No aparecen en imágenes, en dibujos ni en fotografías. Aparecen en el texto, como palabras escritas, y son mencionadas precisamente para señalar que no existen ni existirán en Parque Central, que ellas están excluidas deliberadamente por el diseño del complejo, por su estructura higiénica, cerrada, controlada, con clima artificial y por la eficiente administración de la basura, sobre todo por esto último. Les leo un pedacito que aquí sí no, tampoco se puede leer. Les leo dos partes. Una, primero, para recordar el asunto de la humanización, que como pueden ver es vital para hablar de animales y animales, y luego para ver el asunto particular de las animales. Les leo solamente lo de los animales. En Parque Central la basura no se acumula, se elimina rigurosamente mediante un sistema neumático herméticamente sellado que la succiona. No hay malos olores ni contaminación, no hay insectos, parásitos ni roedores. Estos animales particulares que la bibliografía científica y literaria caracteriza como problemáticos, peligrosos, sucios, miserables, parásitos, asquerosos, repugnantes, hediondos, odiosos, ruines, inmundos, que suelen presentarse como plagas que transmiten enfermedades contagiosas, que contaminan el espacio humano, que medran en la basura primordialmente como las ratas y los insectos, y como los organismos unicelulares, como las bacterias, son las animales. Por supuesto, lo que se dice en los folletos es que ellas no tendrán ningún lugar en Parque Central, porque, sobre todo, el sistema de disposición de basura es tan eficiente que simplemente las alimañas no podrán reproducirse. Pero en Parque Central un sistema hidráulico como el de los supersónicos, porque en Parque Central un sistema hidráulico como el de los supersónicos saca la basura de cada apartamento y de cada oficina a alta velocidad y la lleva a los depósitos de donde son retiradas rápidamente por camiones que a su vez las llevan a los rellenos sanitarios de la ciudad sin que dé tiempo de que prospere ni se reproduzca ni una sola animal. No solamente los animales asociados a la basura, la suciedad, el contagio, la contaminación y las enfermedades están execrados de Parque Central, como les vengo diciendo. La ciudad humanizada de Parque Central no solamente no admite alimañas, tampoco admite animales. En los folletos y en la publicidad que he examinado en mi trabajo, casi no aparece ningún tipo de animal, nunca. Es un complejo multiuso humano, humanizado en un sentido radical, exclusivamente humano. Es que el humano implica entonces una antianimalidad. Hay en Parque Central, sin embargo, una arquitectura paisajista que reincorpora espacios repletos de flora,
diseñada, por cierto, por Roberto Burle Marx, el extraordinario arquitecto y artista brasilero que tuvo oficina en Caracas durante muchos años, conocido por el ondulante diseño de las aceras de Río de Janeiro y muchas otras ciudades brasileras. En Venezuela, muy conocido por el Parque del Este y por el paisajismo del Club Nicaragua, y un proyecto que nunca se terminó, que era el paisajismo del helicoide. Quiero decir de nuevo, no hay perros ni gatos domésticos, loros, loritos, canarios, turpiales, tucanes, ni ningún otro tipo de mascota en los folletos de Parque Central, más allá de las que hemos visto en este momento. Los seres humanos de Parque Central, esos sujetos que vivirán, según los folletos, una vida moderna, en la que nada recuerda el pasado y todo lo que supone el futuro ya estaría realizado, estarán rodeados, por supuesto, de espacios abiertos en los que habrá jardinería, techos verdes y una arquitectura paisajista, pero sin animales ni alimañas. En Cómo vivir mejor en una ciudad moderna, uno de los folletos publicitarios de los años 70, esa imagen del caballo, aparece esa imagen del caballo que les comenté, que representa precisamente ese mundo que queda atrás, el de la Caracas antañona, el de la ciudad del siglo XIX. Curiosamente, en esta imagen del pasado aparece, como les decía, una mujer cabalgando. El pasado no solo se representa con la atracción de sangre, sino con la mujer que la comanda. La humanización de Caracas, que era el objeto del Centro Simón Bolívar, la Agencia para la Renovación de la Ciudad, creada en 1947, y recientemente cerrada, estaba a cargo de la construcción y administración del Parque Central, en cierto sentido significaba, quiero sugerir, su desanimalización. Y no solo de los animales asociados a las plagas, enfermedades, abandonos y basuras, como las hormigas, chinitas, cucarachas, ratas y arañas, sino de todos los animales, menos los animales humanos, que reinarían solos entre la flora diseñada en el nuevo centro de la ciudad, desanimalizado y desanimalizado. En Parque Central no solo no se representan animales domésticos como tales en los folletos de promoción, los animales que se mencionan explícitamente son los animales, como les decía. Me interesa la relación entre ese espacio desanimalizado que supone el espacio humanizado del Parque Central en los folletos y la muy peculiar reanimalización, o más bien reanimalización del Parque Central que aparece en los textos citados. También me interesa establecer las interseccionalidades que se producen entre nociones de género, clase y especie. Tanto animales como mujeres y pobres, por cierto, son marginados en el Parque Central. Parque Central es un complejo de escala heroica construido en Caracas entre 1969 y 1983 por la contratista del PRE y la oficina de arquitectos CISO, Shaw y Asociados. Es una ciudad dentro de una ciudad, una intervención urbana que quiso ser racional, higiénica, ordenada, vigilada, autárquica, democrática y futurista. Se pretendía establecer un nuevo centro en Caracas con Parque Central, que a su vez pudiera crecer y ocupar nuevos espacios de la ciudad. Sus creadores veían en unas edificaciones muy altas la posibilidad de tener un símbolo urbano que se enlaza con la tradición de conmemorar un lugar importante dentro de la ciudad. Esto dice Silvia Hernández Casal. Su ubicación y tamaño permiten que pueda ser contemplado desde cualquier lugar de la ciudad. Representaría, según ellos, una nueva Caracas y a su vez un nuevo país. De esta manera, el Estado venezolano ponía en práctica una utopía moderna, la construcción de una ciudad planificada dentro de una ciudad que crecía sin planificación a toda carrera en los años 70. Hoy en día, muchos años después de su construcción, el complejo Parque Central puede ser entendido como una especie de testamento de la modernidad venezolana, particularmente de su propio proyecto incompleto, no de su carácter de fachada o vitrina, como diría Mariano González, José Ignacio Cabruja o Sandra Pinagli. Con ninguna de estas versiones me siento cómodo particularmente.
pienso que ocurre otra cosa muy distinta con Parque Central. Aunque pueda guardar alguna relación con otros complejos similares, como las Torres del Parque en Bogotá o Nonoalco Tlatelolco en el DF, en México, y muchos otros megaproyectos arquitectónicos, Parque Central es único en su estilo. Pensado para la clase media, corresponde a lo que Rem Koolhaas define como diseño urbano extra large, típico de la llamada Gran Venezuela, parecido a los proyectos desarrollistas de la época. 8 torres residenciales de 120 metros de altura, con 317 apartamentos cada una, y 2 torres de oficinas de 221 metros de altura, 1.700 espacios comerciales, estacionamiento proyectado para 8.000 vehículos, restaurantes, discotecas, salas de conferencias, cines y hasta un aeropuerto, además de los museos que ya mencioné. El área de construcción bruta es de más de 1 millón de metros cuadrados, con 100.000 metros cuadrados de espacios abiertos. La construcción de Parque Central duró 14 años. Termina en 1983, cuando se culmina la Torre Oeste. Ese mismo año se devalúa la moneda venezolana en el episodio conocido como Viernes Negro, después de haber sido una de las divisas más fuertes del mundo durante poco más de 40 años. La fecha de 1983 también coincide con el epicentro de la crisis de la deuda externa en América Latina, que según Garrett Williams deslegitimó un modelo de desarrollo societal y creó las condiciones para el surgimiento del modelo neoliberal. Durante sus primeros años, los vecinos y visitantes del Parque Central disfrutaron de un periodo dorado, de un nuevo modo de vivir, pero después de 1983, con mucho más fuerza, en los años 90, el complejo se fue degradando poco a poco hasta convertirse en un espacio peligroso y siniestro. Del PRE, la contratista del proyecto, se encargó de adquirir los préstamos, construir y vender los espacios residenciales y comerciales. En gran medida, el proyecto pudo realizarse porque en los años 70 el país tenía una buena situación económica, lo cual facilitaba la obtención de financiamiento en el exterior para un proyecto de esta naturaleza, dice Silvia Hernández de la Sala. El boom petrolero comenzaría a finales de 1973 con la guerra árabe-israelí. A partir de entonces, dice Jesús Anoja Hernández, la nación se llenó de dinero en medio de la bonanza saudita y Caracas se convirtió en un centro de consumo asombroso, desbordante de artículos importados. El petróleo se nacionalizaría 2 años después y la abundancia económica seguiría su vertiginoso crecimiento, así como la clase media. Sobre el pasado, hay algunas consideraciones en el folleto promocional, como vimos hace un rato. Por ejemplo, se menciona los nombres de los edificios, recuerdan, son los nombres de las quebradas de Caracas. Para cerrar mi argumento sobre los animales y humanos en Parque Central, sus distancias y contradicciones, así como sus acercamientos y negociaciones, quiero volver sobre los textos que comenté rápidamente al comienzo, de Rafael Arraiz Lucas, José Antonio Barrios, José Luis Palacios, de Rosy Santaella y Otto Gómez. Quiero decir, antes de seguir, que no se me pasa el hecho de que los autores de los textos sean todos hombres. Hay un ángulo masculinista en todo esto, que construye Parque Central en contra de animales, alimañas y mujeres por igual, por no caer en otros asuntos que no vienen al caso ahora. El asunto tiene que ver con la definición de lo humano, lo animal y lo alimañal, como categorías excluyentes, que se necesitan entre sí para poder definirse cada una en contra de las otras dos. Y tiene la peculiaridad de género en el centro de su agenda, cruzada y combinada con la cuestión de las especies y su discriminación, con el especismo, término introducido por Richard Ryder en los años 70. Una cosa masculina que se impone en Parque Central y que se vincula también con sus contradicciones. En una anaconda en Parque Central, creo que es la siguiente.
Exacto. En una anaconda, el Parque Central de Rafael Arraiz Lucas, se muestra que en el corazón del enorme proyecto moderno caraqueño, en sus bases, en su profundidad, en su raíz, prospera un animal marcado como femenino, una limaña que representa todo lo contrario a la civilización y a la humanidad, a su centralidad heteronormativa. Esto representa el sótano, el tercer sótano de la primera fase. Hay una segunda fase que se construyó equivalente y una tercera fase que nunca se llegó a construir. Un animal peligroso, salvaje, por cierto. Aquí viviría la anaconda, ¿no? Una alimaña marcada como femenina, aunque no necesariamente lo sea, aunque no se sepa. Es interesante que en la versión de Arraiz Lucas se asuma que se trata de una hembra. En la versión de Barrios, la cosa es más literal. La amante, ya con la anaconda crecida, la alimenta con los cuerpos de sus enemigos, de indigentes, de la esposa de su amante, por ejemplo, mientras un mendigo es testigo de toda la situación. Al final de la obra de teatro, todos son devorados por la anaconda, menos una señora y el amante, que se disparan al mismo tiempo y mueren. En todo caso, resulta revelador que en el mero corazón del proyecto moderno caraqueño de los 70 aparezca nada más, nada menos que una anaconda devoradora de ratas, de seres humanos. En algunas versiones se menciona incluso que devora cabos. Una alimaña de la cuenca del Amazonas o de la cuenca del Orinoco, que no es natural de Caracas, ni mucho menos del Parque Central. Es curioso, además, que nadie la persiga, que todos la asuman como parte del entorno, de las condiciones del entorno. En el cuento Invertebrados se pone en escena la contradicción entre un parque central utópico y limpio, que es el que aparece en los folletos promocionales. Esta es una foto del archivo de Daniel Fernández Shaw, que muestra uno de los apartamentos modelos decorados, o amoblados, quiero decir, con muebles de Capulli. Exacto, de un parque central utópico y limpio, y su devenir en un espacio sucio, contaminado por plagas de insectos, sin agua, como una chica africana que de alguna manera es homologada a los animales invertebrados por el narrador. Él le dice, por ejemplo, que ella es visual, que no puede hablar de literatura, que mejor vean una película. Él habla de ella, como veremos, con montones de tropos que la asocian a la fauna y la flora, a una especie de naturaleza que debe ser desmalezada, con cucarachas y chiripas que aparecen en los Kleenex que dejan alrededor de la cama, llenos de semen y secreciones. El narrador se refiere a la publicista de la siguiente manera: ella tiene un estilo retro, medio hipoide, años 70, bastante carne a la vista, corpulencias, muy bien administradas, una María Leonza autopistera, versión vestida, la maraña de cabello en clinejas tiesas, quizá por humus, grasa, o quizá por grasa pura y simple. Fin de la cita. Es notable que en este caso uno pueda suponer que el proyecto narrativo se asocia al comienzo con un asunto heteronormativo, con el narrador hombre, sexista, y que al final la historia devenga justamente en el hogar de una mujer lleno de insectos y pacotilla, muy distinto a este apartamento. Uno podría suponer que la chica es también, vista desde el punto de vista del narrador, una invertebrada, que hay una especie de referencia negativa hacia los animales, como bajos, al igual que las mujeres. El narrador continúa describiéndola como, cito, un poco velluda, así como de piel de durazno, pero todo un kilo de la pilosa fruta trepándole por las patillas y descendiéndole por el escote. Sus labios absolutamente imposibles, rellenos, sensuales, africanos, protuberantes. Cuando ella ríe, su vulva horizontal me dejó ver otra vez la doble fila de dientes, cero caries, todo un augurio de cosas buenas por venir. Cuando por fin tienen sexo,
Dice el narrador, cita, lo de los duraznos se volvió más hirsuto del ombligo para abajo, más bien kiwis, diría yo, kiwis y guamas, recubriéndole el vientre y los muslos, más adentro, en la entrepierna, conchas de coco seco y fibrosos, líquenes, musgos y sargazos. Todo una corte de metáforas vegetales. Después de tener sexo varias veces, cita, afloraron las preguntas de corte ontológico y los deseos de escabullirme de las lianas y de jucos de Rosaura. Debe estar inscrito en los genes, en las mitocondrias, ¿no? Se corteja, se conquista, se copula y se abandona. Fin de la cita. El narrador quiere escapar de la animalidad, de la animalidad y de la feminidad a la vez, que termina siendo la misma cosa. Una sola concepción sexista y a la vez especista. Quiero proponer que el personaje del narrador de Invertebrados se parece a lo que en los folletos promocionales de Parque Central, se quiso imaginar como el ciudadano o el habitante o el comprador del Parque Central. Un sujeto moderno, hombre, limpio, heterosexual, servido, blanco, culto, higiénico, afeitado, acicalado, ordenado, un ciudadano humanizado, ordenado, mientras que el personaje de Rosaura, la publicista, representa su opuesto, una mujer velluda, con pelo y boca africana, que vive en un apartamento sin agua corriente, lleno de bacterias, hormigas, chiripas, cucarachas y toda clase de bichos microscópicos, toda clase de invertebrados que habitan en las alfombras, lavamanos y posetas de su apartamento. Todo lo contrario a lo que debía ser el Parque Central, que como vimos tenía el mejor sistema de limpieza de Venezuela y que no permitía ningún tipo de animales ni alimañas. Solo lo que vimos al comienzo, como comida, decoración o juguetes. El narrador atraviesa su angustia y de alguna manera celebra el encuentro con su opuesto. El final, por cierto, es abierto. Mientras él planea su escapada como cualquier mamífero, después de copular, ella se despierta y lo llama, y él acude al llamado. Uno podría decir que el narrador del cuento, el escritor de mediana edad, está representado en las imágenes de los folletos publicitarios del archivo del arquitecto Daniel Fernández Shaw, limpio, ordenado, simple, racional, mientras que Rosaura, como les decía, está más cerca del espacio de la pacotilla, lleno de animales, sin agua, tal y como es su propio apartamento en Parque Central. El cuento de Feoz y Santaella pone en escena una especie de venganza postergada que surge de la nada. Reinaldo piensa que durante la estadía de estudios en París de Rosita, ella lo había abandonado, le había prometido escribirle, cosa que no hizo. La historia del ratoncito es una especie de metáfora de su propia muerte como amante. Fácil, una tetera, agua caliente y ya, en silencio. No fue difícil, desde París, tirarle agua a un pequeño ratón y acabar con él, con Reinaldo. La historia de la rata en Parque Central es muy distinta. Matar a la rata de Parque Central no fue fácil. Hubo que darle varios baños de agua hirviendo. Hubo sadismo, ciertamente. Habría que decir, para que muriera la rata, que de alguna manera representa a Rosita en el imaginario perturbado de Reinaldo, en su ánimo vengativo. En estas tensas relaciones entre animales y alimañas y humanos, específicamente mujeres, en esta tensa relación entre animales, alimañas y humanos, especialmente mujeres, recuerda lo que Helen Anderson propone sobre el asunto. Esto es una cita. Las tradiciones dominantes de la filosofía occidental y las religiones tradicionales desde hace mucho tiempo han tratado de fortalecer la separación entre el hombre y el animal, excluyendo al animal de todo aquello que sea considerado humano. Pensar, reír, sufrir, guardar luto y sobre todo hablar. Esta separación, que al mismo tiempo es una posición violenta, condena al animal a un estado sin logos, conciencia ni razón. Desde ese sin logos, sin conciencia y sin razón, las arañas que pululan
en el cuerpo del presidente de la Asociación de Suicidas, por ejemplo, resultan tan cómicas como perturbadoras. En los otros textos resulta inquietante que anacondas, ratas, insectos, precisamente cobren alguna forma de logos, alguna conciencia, y actúen de acuerdo a alguna forma de razón. Por eso se representan como inanimados en los folletos y amenazantes en los textos de ficción. Este tipo de esfuerzos titánicos por separar animales y humanos en Parque Central, por crear un espacio humanizado que sea, por tanto, desanimalizado y desanimanizado, y por supuesto despalezado, prueba que la cercanía de animales, alimañas y humanos es mucho más grande que lo que podemos pensar, tanto que genera lo que podríamos llamar la angustia de la diferenciación, el oscuro deseo de una marca que segregue y que jerarquice. Al fin y al cabo, el ser humano logra definirse como diferente al contrastarse con ese enorme, vago e irregular reino animal, como nos enseñaban en el colegio. En mi trabajo creo que puedo mostrar algunas versiones locales de ese discurso que tienen ramificaciones extraordinarias en todos los ámbitos. Gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Hay que hacerlas al micrófono para que puedan quedar grabadas. Sí. No, desde allí pueden. Desde allí pueden. Sí. Sí. No, interesantísimo, Vicente. Hay un significante que está, bueno, que se muestra varias veces en los pasajes de tu presentación, pero que en un punto emergió para mí con mucha potencia, que es el significante abandono, ¿no? Está en toda la intensidad que pone este personaje del cuento invertebrado, luego de tener sexo, de copular, de comer del cuerpo salvaje, y después toda la estrategia para escaparse, para fugarse. Y también esta noción de abandono está puesto justamente en el propio cuerpo de esta mujer y lo que la rodea. Y que es muy significante, que me sirvió para captar muy bien, para leer algo del país en esa transformación ideal, real de Parque Central, a partir de la proliferación de la alimaña, y que no da cuenta de otra cosa sino de un abandono, ¿no? Efectivamente, todo ese sistema moderno de Parque Central, tal como se prometía, podía realmente ser efectivo para el control de alimañas, ¿no? Si verdaderamente, esos ductos eran limpiados eficientemente. O sea, hay acompañando la idea de la modernización, por supuesto, algo obvio que parece que no entró en el país jamás, que es el acompañamiento institucional de un proyecto país. Y que ese acompañamiento institucional estaba marcado por la idea del abandono, por dos ideas, se me ocurre a mí pensar: por la idea de la cópula y la idea del abandono. Está en ese gesto del personaje, y que, está muy de cajón visto en la relación que tenemos nosotros con el petróleo, con el consumo de la riqueza, la extracción y luego el abandono, ¿no? La idea vista en lo que ha sido el devenir del Parque Central, y sobre todo leída a partir de la clave del cuento que nos muestra, a mí me hace pensar justamente que por ahí pasa uno de estos rasgos fantasmáticos que no queremos saber mucho, y que justamente la depauperación del país pasa por esta accionar del abandono. Que hace que ninguna idea, por más moderna o lógica o bien estructurada,
privada pueda funcionar, porque lo que impera es la lógica de la cópula y el abandono. Y que en verdad es lo que hace que ocurra lo que naturalmente va a ocurrir, que la alimaña prolifere, ¿no? que la anaconda aparezca, que el indígena, te voy a hacer muy feo lo que voy a decir, pero bueno, que el indígena Yanomami aparezca como una anaconda, puede trasladar a muchos espacios, muchos paisajes de la ciudad. El indígena Yanomami aparezca en la Avenida Libertador pidiendo comida, así que efectivamente lo salvaje prolifera en lo urbano como alimaña, pues, como un cuerpo extraño. Pues tenemos un comentario y parece muy interesante. No, súper interesante. Oyéndote, pensaba que, claro, al lado de la noción de abandono hay otra muy importante que yo no menciono, porque está un poco detrás de todo esto, tengo problemas con esa noción, que es el asunto de la ruina, ¿no? En la ruina prospera la maleza, prosperan las alimañas, digamos, la ruina se deshumaniza y se animaliza y se animaniza, y parte de esa recuperación de la naturaleza, de un espacio que había sido humano, forma parte del atractivo que pueda tener una ruina. Algo de eso nos gusta ver, esa especie de venganza de la naturaleza, la recuperación o de lucha, ¿no? De la naturaleza, retomando espacios que le fueron quitados de alguna manera para armonizar. Pero aunque creo que al pensar la ciudad, Caracas y el país, la noción de ruina hay que tenerla presente, creo que es fundamental. Me gusta pensar en otra cosa distinta a la noción de ruina en sí, que creo que puede llevar como un camino sin salida. O sea, creo que puede terminar simplemente como romantizando nuestro desastre, pues, ¿no? Y escuchándote también recordé que como parte de este trabajo en algún momento entrevisté al artista, cineasta Carlos Castillo, que tiene un par de películas muy buenas sobre el Parque Central, ¿no? Una se llama Intento de vuelo fallido, en la que en dos platos arroja una cámara de Super 8 desde una de las torres del Parque Central, y lo que vemos es una especie de cámara subjetiva de un suicidio, ¿no? Fantástico, ¿no? Y la otra se llama Te Veo, y es una historia de amor entre Mimi Lazo, a los 21 años o algo así, muy jovencita, y un televisor. Y en el televisor está la imagen de Carlos Castillo, por supuesto, ¿no? Cuando lo entrevisté en su casa, en Alto Prado, saliendo de la casa, vive en la calle más alta de Alto Prado, me cuenta que por las construcciones del Puerto de Tiuna, montones de animales estaban huyendo de las zonas aledañas, naturales, pero estaban huyendo hacia la ciudad. En Alto Prado, Plaza del Este, comenzaban a aparecer anacondas, animales grandes que venían huyendo de este proceso de construcción, como que estaban rehabilitando la ciudad de la cual en algún momento habían sido expulsados. Pero gracias. Sí, bueno, yo recordaba un cuento de Clarice Lispector, ¿no? A propósito de las alimañas, la quinta historia, ¿no? Que es la historia de una señora que debe matar cucarachas, ¿no? Entonces la primera historia es como una crónica de cómo las iba a matar, y el texto se va repitiendo de una manera que cada vez amplía la historia anterior. Entonces la segunda historia se llama El asesinato, y es justamente la primera, me quedé de las cucarachas, una señora me dio la receta, y entonces entra el asesinato en el momento en que está midiendo el yeso y el azúcar. Y la tercera historia se llama Las estatuas, y es justamente la primera, me quedé de las cucarachas, una señora me dio la receta, y cuando entro al patio veo los cadáveres
que acaban de tener una orgía de placer en la noche sudada, que en medio del sonambulismo la narradora observa y atestigua, ¿no? Entonces es muy curioso porque se trata esta vez de una mujer que habla de las alimañas y de las alimañas que suben por las cañerías hasta el patio trasero de su casa, y como ella está inventando la fórmula para matarlas, pero en esa fórmula para matarlas las alimañas se humanizan y son el último amanecer en Pompeya, ¿no? Donde aquella, la que tiene la boca blanca de goce, estuvo en la noche sudada, con una referencia a las drogas que no he encontrado en ninguna otra parte, pero que yo creo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia la perspectiva de una mujer frente a las alimañas? ¿No? Que siguen siendo un agente contaminante, pero tan contaminante como ellos. Claro. Y eso está en ese relato del inspector, está en La Pasión según GH, donde el bestiario del inspector es un bestiario de animales domésticos, como las gallinas, o sea, de una domesticidad rural, y animales. Sí, bueno, ya no tengo, buenísimo. Claro, lo que yo me parece que en estos textos llamativos, interesantes, productivos, es esta manera de definir lo masculino en oposición, bueno, primero lo humano en oposición a lo animal, como tradicionalmente se hace, pero dentro de ese gesto lo femenino queda del lado animal, pues el hombre, lo humano termina siendo una cuestión masculina que se define en oposición a todo lo que no es masculino, y en eso caen alimañas, animales y mujeres, ¿no? Como una especie de indefinición o indiferenciación entre esas tres categorías que sí son radicalmente